Comenzamos hace un par de semanas hablando, es más, invitando a cada uno a meterse en lo hondo de lo que Dios está haciendo. Meterse en lo hondo no quiere decir hacer cosas raras, es más, sencillamente habla de un compromiso mayor. Yo no sé de ti, pero yo no quiero ser como agua tibia, o prefiero estar frío, caliente, como nos enseñó Jesús. Y yo no quiero quedarme como cristiano donde hay poca profundidad. Yo quiero meterme a lo hondo. Yo quiero ir al máximo que Dios tiene destinado para mí. Yo quiero correr la carrera y pelear la batalla con honor para mi Dios. Como les he explicado, Ezequiel 47 es como la base de todo lo que estamos compartiendo en estos días, donde Ezequiel tiene una visión de un río que fluye de la presencia de Dios, del trono de Dios, de su santuario. Y en su visión, Ezequiel dice que vio que había una parte de ese río donde entró y nomás llegó el agua a los tobillos. Después fue un poquito más lejos. Es como nosotros decir, meternos un poquito más hondo en las cosas de Dios. Y el agua llegaba a las rodillas. Después siguió caminando y el agua llegaba hasta el cinturón. Finalmente llegó a un punto el río que dice que era suficiente profundidad para nadar, pero demasiada profundidad para poder caminar. Les he explicado que esto habla acerca de perder el control. No estoy hablando de una manifestación egoísta o aún satánica de perder control. Estoy hablando de rendir todo a Dios y decir, Señor, yo me rindo y estoy dispuesto yo a entregar el control a ti. Y sé que cuando el agua es nomás hasta los tobillos, yo puedo entrar y salir cuando me da la gana. Pero ya cuando llego a esa profundidad en el río que es para nadar, es un compromiso mayor. Y también que el río me va a llevar donde necesito ir. Yo no estaré determinando cada paso porque ya estoy nadando. Y cuando nadas en un río, hay corriente. Y el Espíritu de Dios está corriendo aquí hoy, está fluyendo. Y si estás dispuesto a rendirte y meterte profundamente, ese río te va a llevar. Y no será algo violento, será algo hermoso. No será algo que te dará miedo, te dará paz. No será algo triste, será algo que te va a llenar de gozo como nunca has experimentado. Un gozo que este mundo no te puede ofrecer con poder, con dinero, con fama, con lo que tú quieras. Nada de eso se compare con el río de Dios, con su presencia manifiesta en nuestras vidas. Y decir, Señor, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo me rindo, llévame a donde tú me quieres llevar, Señor. Hablamos la primera semana de esta invitación de meternos a lo hondo. Concluimos esa primera semana hablando de que lo que todo esto requiere va a ser fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin fe es imposible todo lo que tiene que ver la vida cristiana. Porque si haces cualquier cosa que hacen los, entre comillas, cristianos, sin el elemento de la fe, es nomás un club. Pero cuando lo haces en fe y con fe, estás uniéndote con el cuerpo de Cristo alrededor del mundo, porque la iglesia del Señor Jesucristo está marchando adelante y todavía hay mucho más que Él está por hacer aquí en esta tierra y tú y yo podemos ser parte de esto. Esto requiere fe. La semana pasada hablamos acerca de meternos en lo hondo de la oración y muchos de ustedes ya lo han hecho. Y ya
sienten diferentes. Ya es otra cosa. Si todavía no lo has hecho, si estuviste la semana pasada y dijiste, no, pues la verdad no es para mí, te quiero invitar una vez más. Entra a esas aguas y ora cada día con el Señor. Sigue orando, es más, sigue buscando, también sigue tocando la puerta. No te des por vencido. Dios está obrando a tu favor como hizo con Daniel. Cuando el ángel del Señor apareció y dijo, escuché tu oración desde el primer día, pero he estado batallando con el príncipe de Persia. Quiero decirte que hay una batalla para tu vida, para tu salud, para tu matrimonio, para tus hijos, para tu futuro, para tus finanzas. Sigue orando, sigue buscando, sigue tocando, porque los ángeles de Dios están escuchando tus oraciones y están peleando a tu favor. Métete en lo hondo de la oración. Y hoy te quiero hablar acerca de meterte en lo hondo de la adoración. Como iglesia hemos establecido lo que se llaman valores fundamentales. Valores fundamentales. En otras palabras, ¿qué es lo que nos importa como iglesia? Bueno, el primer valor fundamental es tener el carácter de Cristo. Nosotros pensamos que como cristianos debemos de actuar como Cristo. Yo sé, eso es un concepto muy chistoso, pero imagínate, como cristianos debemos de ser como Cristo. Entonces aquí en esta iglesia lo que enseñamos debe de hacernos más como Cristo. Debe de cambiar nuestro carácter. Pero pastor, yo soy de carácter fuerte. Pero pastor, yo soy de carácter tímido. No. Esas cosas no importan. Todos nosotros pertenecemos al reino de Dios y Él nos está transformando, Él está renovando nuestras mentes y nos está haciendo más como Cristo. Segundo valor fundamental de 5 que tenemos como iglesia es adoración apasionada. Quiero declarar y recordarte que esta iglesia siempre será conocida por adoración apasionada. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Dios merece lo mejor y vamos a dar lo mejor a Él siempre. Adoración apasionada. Por eso hoy en parte hablamos de esto. Y también porque eso es una de las cosas que sucede cuando uno se está metiendo más profundo en las cosas de Dios. Debe de ver fruto de esto. Debe de causar ciertos cambios en nosotros. Debe de ser mayor nuestra fe de creer las promesas y la palabra de Dios. Debe de ser mayor el tiempo que pasamos en oración y también debe de cambiar nuestra adoración. Quiero aclarar un par de cosas antes de entrar en el resto del sermón hoy. Primero, que cuando digo adoración, aunque no lo estoy limitando a momentos que contienen música, quiero decirte que la mayoría de las veces la adoración que tú y yo hacemos tendrá música. Eso no es algo moderno, no es una moda que ha pegado la iglesia en estos últimos años. Es histórico, es como siempre ha sido. ¿Qué fue la reacción de la hermana de Moisés cuando cruzaron el Mar Rojo? Tomó un pandero y empezó a adorar. Eso involucra música. La Biblia contiene un libro entero de himnario, se llama el libro de los Salmos. Ese no fue un libro, eso no fue una carta, eso no fueron leyes como encontramos en otras partes de la Biblia. Eso fue el himnario de Israel. Esos eran los cantos que ellos cantaban. Esto no es algo nuevo que fulano que conoces y compras sus discos que está trayendo la iglesia. Dios siempre lo ha diseñado de esta manera y nos dio la música como herramienta que podemos usar.
Yo creo que todo lo que tiene que ver con arte, música, danza, todo lo demás, es un regalo que Dios nos ha dado para poder expresar a Él cómo sentimos de Él y que Él sea glorificado y honrado en nuestras vidas. Entonces, aunque no estoy limitando la adoración a la música será la parte principal. También quiero establecer, antes de seguir hoy, el concepto de tarde o temprano. Mira al que está a tu lado y diles, ¿tarde o temprano? No estoy hablando de tu puntualidad aquí en la iglesia. Quiero enfatizar esto, por eso yo quería que tú lo dijeras, tarde o temprano. ¿Por qué? Porque todos van a adorar al Señor tarde o temprano. Que nunca se te olvide esto. Pero pastor, yo soy muy tímido. Yo adentro estoy danzando. Puedo imaginar dentro de tus zapatos, ¿no? Ahí tus dedos de pie, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Estoy danzando aquí en este zapato derecho, ¿no? Tarde o temprano todos van a adorar. Ahora, esto no será cualquier adoración. La Biblia es muy específica en dos diferentes lugares. Uno de esos lugares es en Romanos 14:11. Dice, pues dicen las Escrituras, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua confesará a Dios y le dará alabanza. Ahí no dice de que, la mayoría, los extrovertidos, los jóvenes, no. Dice, toda rodilla, toda lengua va a hacer esto. Tarde o temprano, tú sí te vas a arrodillar en adoración. Tarde o temprano, tú abrirás la boca para alabar al Señor y confesar el nombre de Jesús. La pregunta es, ¿por qué esperar? Porque cuando lo haces ya viene una bendición enorme a tu vida y la presencia de Dios llena todo tu ser, llena tu casa, llena tu coche, llena el ambiente donde tú estás. ¿Por qué esperar hasta el fin del tiempo? Porque ahí sí, cada rodilla. Y en ese momento Dios sí va a forzar. Yo les he dicho y lo sigo diciendo, Dios nos ha dado voluntad propia. Dios no te va a hacer nada ahorita. En la eternidad sí. En la eternidad sí. Ahorita, mientras vives aquí en la tierra, tú tienes la opción. Entonces, uno hará la pregunta, entonces, ¿por qué lo debo de hacer ahorita? Porque cuando lo haces, estás trayendo la presencia de Dios a tu vida y estás practicando lo que vas a hacer toda la eternidad de todos modos. Adoración. Tarde o temprano lo vas a hacer. ¿Por qué no empiezas hoy? Entonces hoy vamos a hablar de lo hondo de la adoración. Hay diferentes expresiones de adoración, hay diferentes conceptos, hay diferentes estilos y en eso no me meto. Hoy me quiero enfocar en lo que está detrás de eso, qué es lo que motiva eso, qué es lo que inspira adoración apasionada. La primera cosa que te digo es de que en lo hondo uno adora en fe. Ahí está ese concepto otra vez. Cuando comenzamos hace 2 semanas, poniendo aquí la base de todo lo que íbamos a hablar, les dije que todo esto requiere fe. Cuando hablamos la semana pasada acerca de meternos en lo hondo de la oración, ¿qué fue lo primero que les dije? Que tenemos que orar en fe. Y con adoración es lo mismo, tenemos que adorar en fe. ¿Sabe por qué? Si no adoras en fe, estás haciendo lo ridículo. ¿Por qué cantada este techo y estas paredes?
Eso sería muy raro. ¿Por qué danzar? ¿Por qué levantar manos? ¿Por qué arrodillarnos? ¿Por qué hacer todas esas cosas? ¿Por qué gritar gritos de júbilo si tú no tienes fe que Dios lo escucha? Eso sí sería bastante raro. Pero cuando uno recuerda y reconoce que Dios habita las alabanzas de su pueblo, como dice en Salmos 22, recuerda la promesa de Jesús en Mateo 18:20, pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy ahí entre ellos. Tú debes de adorar en fe, debes de adorar como si Jesús estuviera parado aquí enfrente tuyo, porque está. ¿Cómo sería tu adoración si Jesús entrara por esa puerta y pasara aquí a la plataforma? ¿Cómo reaccionarías? ¿Qué harías si vieras sus manos clavadas por ti? ¿Cómo sería tu adoración si pudieras ver toda su gloria y majestad? Si pudieras ver su rostro, si tú supieras que Él estuviera aquí, pues hermano, sí está. Y cuando tú entiendes esto y esto hace clic, nadie te tiene que motivar para adorar. Nadie tiene que rogarte a hacer nada, porque tú recuerdas que tu adoración es para un Dios que vive, que está aquí contigo y que Él merece lo mejor. La adoración de lo hondo es adorar en fe. Segundo, en lo hondo uno adora con gratitud. Uno empieza a recordar todas las bendiciones de Dios, todo lo que Él ha hecho por nosotros. Como dijo el salmista, no pudiera yo enumerar todas tus bendiciones, Señor, son tantas. Con gratitud. ¿Sabe qué? Hay momentos para pedir, hay momentos para querer más, pero también hay momentos para agradecer. ¿Y sabe cuándo es ese momento? Al comenzar el proceso de adoración. Así nos dice en Salmos, el capítulo 100, el verso 4, entren por sus puertas con acción de gracias, vayan a sus atrios con alabanza, denle gracias y alaben su nombre. Hay un proceso cuando adoramos al Señor. Entre muchas otras razones, por eso te quiero animar ahora sí, con mucho amor, con mucho respeto, a ser gente fiel y ser gente puntual. Porque algo sucede cuando entramos y preparamos nuestro corazón para entrar a la presencia de Dios. Si tú vienes corriendo tarde y entras tarde al servicio, ya muchos han dado gracias, han alabado su nombre y están metiéndose en algo más profundo y tú entras y como que estás desconectado. ¿Sabe por qué? Te faltó una parte. Comenzar con gratitud. Entrar por sus puertas con acción de gracias. Cuando tú vienes a la iglesia, en vez de pelear con tu esposa, empieza a darle gracias a Dios por ella. Cuando tú estás estacionando y tienes que estacionar bastante lejos porque llegaste tan tarde, empieza a darle gracias a Dios por este edificio y esta propiedad y que puedes adorar al Señor en libertad. Cuando llegas a la clase tan tarde que ya no pueden recibir a tus hijos porque ya el servicio está por terminar, dele gracias a Dios por voluntarios que no son pagados para estar ahí, pero por amor a ti y a tu familia sirven a tus hijos y les enseñan. A veces son los ajustes más pequeños que marcan diferencias tan grandes. ¿Tú sabes qué es la diferencia entre uno que sabe correr bien recio aquí
de nuestra iglesia y uno que va a ganar una medalla de oro ahorita en los Juegos Olímpicos en un par de años? A veces son pocos segundos. Y hermanos, a veces en pocos minutos podríamos cambiar completamente lo que esperamos del Señor si solamente pudiéramos hacer un esfuerzo. Yo no estoy hablando de llegar a la iglesia 5 horas temprano. Estoy hablando de por lo menos llegar a tiempo, si no llegar más temprano. Y prepararte y decir, Señor, yo quiero enfocarme en lo que está por suceder. Yo te amo y te respeto lo suficiente, Señor, que yo quiero comenzar esto correctamente y quiero entrar por tus atrios con acción de gracias. Cuando empiezo a pensar en todas tus bendiciones, entonces no me es difícil alabarte, porque empiezo a recordar cómo tú me salvaste, cómo tú me sanaste, cómo tú me rescataste, lo que tú has hecho en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, lo que he visto de tus milagros financieros en mi vida. Cuando tú empiezas a darle gracias a Dios así, el resto de tu adoración será muy diferente. Hay un proceso en la presencia de Dios. Ha sido así desde el tabernáculo de Moisés, desde el templo de Salomón, desde el Nuevo Testamento en Efesios 5, 19 y 20, que dice que debemos de alabar al Señor con cantos, himnos y cánticos espirituales. Hay un proceso de la manera que nosotros alabamos al Señor y tiene que comenzar con gratitud. Tiene que ser en fe y tiene que comenzar en gratitud. Número 3. En lo hondo uno adora con libertad. Yo me acuerdo siendo joven, hace muchos años, cuando de repente no me empezó a importar mi ropa, qué pensaban mis amigos de mi ropa, de mis músculos o falta de, como niño, de mi voz cuando hacía así. Toda esa inseguridad que llega a la vida de un joven tal vez entre 9 años a 15 años, ¿no? En esa etapa bien rara, ¿no? Donde tus brazos comenzaron a crecer antes de tus piernas, ¿no? Y caminas así, todo fuera de proporción hasta que se va balanceando un poquito más. Y me acuerdo que cuando como niño yo adoraba con mucha libertad y después algo sucedió que empecé a pensar este pensamiento. ¿Qué estarían pensando los demás de lo que estoy haciendo ahorita? ¿Qué piensan de mí? Es un proceso natural, pero no muy bueno, que sucede al ser humano. Ya cuando somos adultos usamos palabras más sofisticadas como reputación, ¿no? Reputación. Aún decirlo suena así muy sofisticado, ¿no? Mi reputación. Y empezamos a preocuparnos de qué dirán los demás y cómo van a pensar de nosotros. Y yo diría que hay 2 cosas que causan una falta de libertad en nuestra adoración. Número 1, pecado. Número 2, preocupación de qué piensan los demás. No es mucho más complicado que eso. El pecado que te hace sentir vergüenza cuando entras delante de un Dios santo y el enemigo te está condenando diciendo, ¿quién eres tú para levantar manos? ¿No? Y te da ganas de levantar manos y no, pero siento tan mal por lo que hice en esta semana. Y el enemigo empieza a atacar y bañarte en condenación. Quiero decirte hoy que por la sangre de Jesucristo y tu fe en la cruz, tú eres libre de esa condenación. Que la misericordia de Dios es nueva para ti hoy y que su gracia te basta. Obviamente, si ese pecado se lleva a profundidad, se abre para el mundo espiritual y presencia satánica en tu vida. Y tú eres libre de eso hoy en el nombre de Jesús.
Las tinieblas no pueden habitar donde está la luz, y aquí la presencia de Dios ha saturado este lugar, y la luz del Señor va a traer libertad en el nombre de Jesús. Su Espíritu está aquí, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Es lo que nos dice en 2 de Corintios 3:17. Es lo que hemos cantado hoy, lo que vamos a cantar en pocos minutos. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. El Espíritu de Dios está aquí. Y tú eres libre. Tú eres libre. Pero además de esas cosas del pecado y además hasta de opresión satánica, les dije que la otra cosa que muchas veces causa una falta de libertad en nuestra adoración es nuestra reputación. Me acuerdo que como joven, cuando me empezó a importar qué es lo que pensaban los demás, yo estaba entre la espada y pared, porque yo quería agradar a Dios y quería adorarle, y también quería impresionar a mis amigos. Entonces la lucha era, ¿cómo puedo adorar al Señor y a la misma vez parecerme cool? ¿No? Me acuerdo de como joven de 11, 12 años de edad, ¿no? Que yo quería levantar mis manos, pero no iba a levantar mis manos así, ¿no? Así todo débil, ¿no? Yo iba a levantar mis manos así como hombre fuerte, ¿no? Sin nada de músculo que yo traía en ese momento, pero era, Dios, ¿qué onda? ¿No? Y así, levantar la mano, sí lo estaba haciendo, pero también tratando de impresionar a los demás, ¿no? Aquí con el músculo que yo traía. Yo estaba bien flaquito en esos días. Nada de músculo tenía. Si me picaba un mosquito, entonces ahí tal vez parecía un poquito de músculo, ¿no? Pero nada. Flaquito, huesos. Cuando me veían a mí, daban ganas de apoyar más a las misiones, ¿no? A los niños que no tenían de comer. Pero todo ese tiempo yo quería impresionar a los demás, ¿no? Y eso te confunde y trae muchas restricciones a tu adoración, porque te importa demasiado qué es lo que piensan los demás. Ahora, llevado a otro extremo, tú puedes estar fuera de orden. Si estás así haciendo un show enfrente de todos, no me importa nada, y estás haciendo lo ridículo ahí, eso no glorifica a Dios tampoco. Pero hermanos, cuando estamos cantando del gozo del Señor y la victoria que nos ha dado, que no te importa levantar un grito de júbilo. Cuando estamos hablando de que Él nos salvó y nos sanó y nos llenó de su Espíritu Santo, tenga la libertad de danzar y brincar delante de Él, porque eres libre. Cuando sientes su presencia y dices, lo único que siento ganas de hacer ahorita es postrarme delante de Él, póstrate. Que no te importa la opinión de los demás. Como les dije en la historia de David, cuando su esposa le estaba criticando y diciendo, qué ridículo lo que estás haciendo, cuando él estaba danzando y celebrando que el arca del pacto iba a ser regresado a la ciudad de Jerusalén, él dijo, a mí no me importa lo que tú piensas, yo voy a adorar al Señor aún más ahora. ¿Sabe por qué? Porque mi adoración no es para impresionar a los demás aquí de la iglesia. Mi adoración no es para impresionar a los que me están mirando. No deben de estar mirándome, deben de estar adorando al Señor. Mi adoración no es para ti, mi adoración es para el que me salvó, el que me hizo conquistar gigantes, el que me ha dado la victoria, el que me ha hecho una persona nueva, el que ha borrado todos mis pecados, el que me ha llenado de su Santo Espíritu, el que ha invadido este lugar con su presencia, el que ha abierto los cielos sobre este lugar para entrar en otra dimensión. Para Él es mi adoración, no es para ti. En lo hondo uno adora con reverencia. Una de las cosas no muy buenas que ha sucedido en romper con muchas tradiciones, del cual la iglesia sí debía de haberse salido de esas cosas. Pura tradición de hombre y lugares y ambientes bien secos y muertos.
Yo soy el primero, o sea, las cosas que suceden aquí de luces y sonido y pantalla y todo eso, eso no es algo que hacen los demás sin mi permiso. Yo soy el que también empuja estas cosas. Yo creo que debemos de dar al Señor lo mejor de lo que este mundo ofrece y aún mucho más, y de que Él nos puede dar creatividad para expresarlo aún mejor. Pero lo que a veces sucede con toda la libertad y creatividad de expresión, a veces es una falta de reverencia por la presencia de Dios. A veces cuando rompemos tradiciones de cientos de años de costumbres y cosas así, a veces también al mismo momento, sin querer, también desaparece la reverencia por las cosas de Dios. La reverencia por la misma casa de Dios. Este es un edificio, como cualquier otro edificio, pero lo que sucede aquí es muy especial. Y a causa de eso debemos de tener una reverencia mayor por este lugar. No porque esas son sillas santas o esta es una plataforma santa, pero lo que sucede aquí es algo santo. Y debemos de tener una reverencia por este lugar. Y también una reverencia en la manera que nosotros adoramos al Señor. De igual manera que David adoraba al Señor danzando y brincando y gritando, yo creo que también hubo momentos cuando David lo único que pudo hacer era arrodillarse, postrarse y guardar silencio. En lo hondo uno sabe cómo adorar también con reverencia. Salmo 95, verso 6 dice: vengan, adoremos e inclinémonos, arrodillémonos delante del Señor nuestro Creador. Yo espero que cada vez que nos reunimos como iglesia, que cada expresión que está en la Biblia de alabanza y adoración se puede expresar en nuestra reunión. Alabanza, gritos, danza, cantos, instrumentos, adoración postrada delante de Dios. Todas esas cosas deben de ser expresiones de nosotros como sus hijos. También uno adora con reverencia. También en lo hondo uno adora en unidad. La unidad es clave, hermanos. La unidad trae cosas que no podemos imaginar. ¿Cuándo fue derramado el Espíritu Santo en Hechos 1 y 2? Cuando estaban juntos unánimes. A veces se junta mucha gente, pero no están en unidad. Juntos unánimes, con el mismo propósito, con el mismo enfoque. Yo doy gracias a Dios que cuando cantamos hoy, el baterista no decidió tocar la tercera canción en vez de la primera, y el bajista no decidió tocar la segunda canción en vez de la primera, y el que iba a cantar no decidió cantar una canción que cantamos el miércoles porque se le dio la gana. No, todos se pusieron de acuerdo, estaban en unidad. ¿Sabe lo que trae unidad? Fuerza. Si tú miras un ejército marchando y cada uno está marchando como le da la gana, uno está marchando así, otro está marchando así, ¿qué onda? Otro está marchando así, a ver qué onda, y bailando, bien salsero caribeño. Dices, ¿qué onda con estos? ¿Qué están haciendo? En cambio, si tú ves todos, no importa qué estilo de marcha tienen, pero caminan idénticos, están en la misma página. Dice, da miedo. ¿Por qué? Porque tú sabes que lo que es la fuerza de uno se multiplica en muchos. El impacto que uno podría tener se multiplica 1000 veces más porque hay muchas personas que se han puesto de acuerdo y tienen una misma misión. Hermanos, esto es lo que sucede cuando nuestra adoración
se hace en unidad. Salmo 68 dice, levántate Dios y sean esparcidos tus enemigos. Sabe que eso no se refería a los enemigos fuera del tribu de Israel. Estaba hablando de los mismos que estaban adentro del campamento del Señor, que estaban hablando en contra del liderazgo, que estaban quejando continuamente, que tenían su propia visión, iban en su propia dirección. Por eso dice, levántate Dios y sean esparcidos tus enemigos. Y cuando nuestra adoración levanta, yo espero que si tú has estado hablando en contra de tus hermanos aquí, que venga la convicción del Espíritu Santo sobre ti y que pides perdón a Dios y pides perdón a ellos. Si has estado hablando en contra de algún líder, que sientes la convicción de Dios y pides perdón de Dios y de esa persona. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo para perder. Cada uno haciendo su propia cosa, cada uno tocando su propio canto. Es tiempo de ponernos en la misma página. En esa unidad vendrá un poder tan grande. Dice la Biblia de la siguiente manera en Salmo 133. Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón, que cae sobre las montañas de Sión. Y ahí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Iglesia, si queremos la bendición de Dios sobre nuestra iglesia, tenemos que estar en unidad. Levántate Dios y sean esparcidos tus enemigos y gózanse todos los que teman tu nombre, Señor. Trae armonía y unidad a lo que estamos haciendo, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Cómo se practica esto? ¿Cómo se manifiesta a veces? Ten cuidado. Si cada vez que los demás están gritando y danzando, tú estás de rodilla. Y de igual manera, ten cuidado si cada vez que todos los demás están de rodilla, tú estás parado danzándote. Hay un tiempo para todo. Y a veces si tú estás haciendo completamente lo contrario de los demás, quiere decir que tú estás en otra página. O tal vez eres músico también, pero estás tocando otra canción. Yo me acuerdo hace unos años que vi a una persona que yo sé que estaba buscando de Dios. Y meses después me di cuenta que su corazón estaba muy lejos de lo que Dios estaba haciendo aquí, que sí estaba sembrando murmuración entre otros hermanos. Me acuerdo que cuando los demás estábamos parados y danzando, él estaba de rodilla. Ahora es difícil criticar a alguien cuando está adorando al Señor, pero a la misma vez ten cuidado si tú siempre estás haciendo lo contrario que los demás. Hay un fluir, hay un momento para todo. Busca al Señor y métate en unidad con los demás. Únete a lo que Dios está haciendo. Cuando es tiempo de gritar, grita. Cuando es tiempo de postrarte, póstrate. Pero vamos a adorar al Señor en unidad. El que adora en lo hondo, adora en espíritu y en verdad. Así nos explica Jesús en Juan 4, 23 y 24. Hablando con una mujer samaritana. Los samaritanos tenían otro lugar, otro monte donde ellos adoraban, y los judíos, por supuesto, en Jerusalén. Y Jesús dijo, pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoran de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Ahora, a veces tenemos que investigar o pensar en esto cuando queremos mayor entendimiento de esta frase, en espíritu y en verdad. Hay muchas cosas obvias, ¿no? Sabemos que un espíritu es invisible, tú y yo no vemos espíritus, vemos carne.
Y también sabemos que la palabra de Dios es la verdad y que Jesús es el camino, la vida y la verdad. Pero a veces también ayuda para nuestro entendimiento pensar qué sería lo opuesto de adorar al Señor en espíritu y en verdad. En términos de la Biblia, ¿qué es lo opuesto del espíritu? La carne. ¿Qué es lo opuesto de la verdad? Una mentira. Entonces, lo que Jesús estaba diciendo es: no adora en tu carne para impresionar a los demás por afuera de lo que estás haciendo y impresionar a los ojos de los que tú sabes que te están viendo. Tampoco no sea insincero. Por eso, ser un fariseo no es algo bueno. Cuando hablamos de que es como un fariseo, es decir, es un hipócrita. ¿Por qué? Porque eso es lo que Jesús tuvo que confrontar en los días que él vivía. Que los fariseos les gustaba hacer cosas para impresionar a los demás. Lo exterior, lo visible. Y Dios está diciendo: adórame en espíritu y en verdad. Otra vez regresamos al elemento de la fe. Adorar a un Dios invisible. No para impresionar a los que podemos ver, pero agradar a un Dios que no podemos ver. Adorar en espíritu. Dios es espíritu y los que le van a adorar tienen que hacerlo en el espíritu y hacerlo en verdad. Nos dicen: bueno, pastor, es precisamente por eso que yo no adoro, porque yo no quiero ser hipócrita. Yo sé que si yo levanto mis manos, pues sería ser un hipócrita. No sería la verdad. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Pídele perdón a Dios. Levanta las manos. Porque en ese instante Él te va a librar y Él te va a perdonar. Si tienes fe y tu anhelo es adorarle en espíritu y en verdad, tú tienes esa oportunidad hoy. Finalmente, uno que adora en lo hondo, adora aún en la tormenta. En el libro de Hechos, el capítulo 16, encontramos una historia muy interesante de Pablo y Silas, que después de que ellos confrontaron un espíritu, que eso afectó la economía de una ciudad al grado de que salieron todos para perseguir a Pablo y Silas. Los golpearon con palos y los metieron a la cárcel. Ahora, recuerda por un momento quién es Pablo y qué es la historia de él que encontramos unos capítulos antes en el libro de Hechos. Cuando Pablo le estaba yendo muy bien en su carrera de perseguir a los cristianos. Un hombre que había estudiado muy bien, sería como hoy en día tener un doctorado. Un hombre que odiaba a los cristianos y él los buscaba para perseguirlos, para atormentarlos. Entonces tiene un encuentro con Dios, se empieza a predicar la palabra de Dios, Dios lo usa grandemente y después ¿qué sucede? Es a él que lo están persiguiendo, es a él que están abusando. Hubiera sido muy fácil para Pablo decir: Señor, yo entregué todo para servirte. Me iba muy bien en mi carrera. Me iba muy bien con mis amigos. La cultura me aceptaba. Y dejé todo eso para servirte y ahora mira lo que me pasa. Me quieren matar y ahora me encuentro en una prisión. Pero en vez de ofrecer una quejanza, Pablo levanta una alabanza. En Hechos 16, el verso 25 dice: alrededor de la medianoche. Tengo que hacer énfasis ahí por un momento. A veces en medio de la oscuridad más tremenda vas a ver la luz del Señor brillando. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas
estaban orando y cantando himnos a Dios. ¿Qué estaban haciendo? ¿Quejando? No. ¿Argumentando con Dios? Dios, ¿por qué? Y para algunos eso es lo que te detiene de adorar. Porque dices, Señor, yo no entiendo. Tú me has prometido esto y aquello, y ahora ¿por qué me encuentro en esta tormenta? ¿Por qué me encuentro con esta oposición? ¿Por qué estoy pasando por esto en mi familia? ¿Por qué estoy pasando por aquello en mis finanzas? ¿Por qué me siento físicamente así? Pablo tuvo ese derecho también de levantar sus quejas. Pablo estaba pasando por una prueba muy grande. Al punto de la muerte, más de una vez lo habían dejado para la muerte. Y en ese ambiente, en una prisión donde él no sabía si tal vez el siguiente día iba a ser su último día, todavía lastimado del abuso que había recibido, ¿qué decide Pablo hacer? Adorar. Porque en lo hondo uno adora aún en la tormenta. Dice el verso 26: de repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Cuando uno adora en medio de la tormenta, los demás también quedan libres. No solamente uno, pero también los demás alrededor van a recibir y gozarse las bendiciones de la presencia de Dios. Porque en lo hondo uno adora aún en medio de la tormenta. Aún cuando estás sufriendo, aún cuando no entiendes por qué, porque tu adoración no consiste o no depende de tus circunstancias. Tu adoración es para un Dios que siempre es digno, no importa qué es lo que te pasa a ti. Y tú entiendes esto. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: detente, no te mates, estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hay amigos tuyos, hay familiares tuyos que un día van a llegar contigo y te van a preguntar: ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? No, pastor, ya les he intentado tantas veces de hablar de las cosas de Dios y no me quieren escuchar. No, pero cuando tú empiezas a adorar en la tormenta y ellos ven que tu adoración para tu Dios no es solamente cuando todo te va bien, cuando todo es como tú habías esperado, pero aún en medio de la tormenta, aún en la medianoche, tú le adoras con todo tu corazón, van a decir: este Dios sí vive, algo está sucediendo en ellos, y van a preguntarte: ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? Eso es lo que sucede cuando uno adora en lo hondo, adora en medio de la tormenta. Nuestra adoración no depende de nuestras circunstancias. En la hora más oscura de tu vida hay una luz que puede resplandecer, y eso sucede cuando adoramos. Si tú pudieras entender lo que sucede en el mundo invisible cuando levantamos el nombre de Jesús, cuando todos nos unimos en cantar, cuando lo hacemos en espíritu y en verdad, y cuando lo hacemos con libertad,
algo de repente sucede en este ambiente. Iglesia, espero que hoy puedes tener una visión de lo que puede pasar cuando nosotros nos metemos en lo hondo de la adoración. Porque cuando hacemos esto, Dios es glorificado, su presencia viene, Él empieza a hacer milagros y los demás también quedan libres. Y usted que tenía esas cadenas que te tenían tan limitados, tú vas a quedar libre en el nombre de Jesús, dice el Señor, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Iglesia, es tiempo de adorar al Señor con todo tu corazón. Levanta tu voz, levanta tus manos y empieza a adorarle como nunca le has adorado. Vamos a meternos en lo hondo de la adoración. Cristo vive. Vamos. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios me hace libre. Oh sí. El Espíritu de Dios rompe cadenas, vidas llenas. Cristo vive. Oh sí. Vamos, iglesia, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios me hace libre. ¿Hay alguien que es libre en este lugar? El Espíritu de Dios rompe cadenas, vidas llenas. Cristo vive, en mí vive. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios me hace libre. El Espíritu de Dios rompe cadenas, vidas llenas. Cristo vive. Oh, oh. En mí vive. Vamos, iglesia, dilo. Abre con poder los cielos, ante ti nos rendiremos. Desciende aquí, Señor, desciende aquí, Señor. Abre con poder los cielos, ante ti nos rendiremos. Desciende en este lugar, oh Dios. Desciende en este lugar. Vamos, vamos. Abre con poder los cielos. Ante ti nos rendiremos. Desciende aquí, Señor. Estás cantando con fe. Abre con poder. Dios te escucha. Desciende aquí, Señor. Vamos, el Espíritu. El Espíritu de Dios me hace libre. Oh, oh, oh. El Espíritu de Dios rompe cadenas, vidas llenas. Cristo vive. En mí vive el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios hace libre. El Espíritu de Dios rompe cadenas, vidas llenas. Cristo vive. En mí vive. Tarde o temprano, cada lengua confesará y toda rodilla se doblará, porque nuestro Dios eterno siempre es digno. Y te da la opción hoy de adorarle en libertad
en espíritu y en verdad, en unidad, con agradecimiento, es tu opción. Quiero decirte que eres libre para adorar. Eres libre para adorar. Dios está por derramar su gloria en este momento. No hemos terminado. Viene todavía un rompimiento en este lugar, porque aquí hay gente que dice: Dios, yo quiero más. Y tienen fe de que el Espíritu Santo está por soplar en este lugar, está por moverse entre nosotros, y que viene una dimensión mayor de la presencia de Dios a este lugar hoy. Si eso eres tú, ¿por qué no levantas tu voz y levantas tus manos? Haz algo en este momento que nunca has hecho. Si es brincar, si es gritar, si es postrar, yo no sé qué será, pero es tiempo de adorar al Señor en libertad hoy. Oh, sí, Señor, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios me hace libre. Eres libre hoy en el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios Rompe cadenas, vidas llenas, Cristo vive. decláralo: en mí vive, en mí vive, en mí vive. Oh, abre con poder, abre con poder los cielos. Ante ti nos rendiremos. Desciende aquí, Señor. Vamos, iglesia, aplaudiendo así con las manos. Vamos. Abre con poder los cielos. Ante ti nos rendiremos. Desciende aquí, Señor. Desciende. Todos con las manos aquí arriba. Vamos, vamos, sí. Abre con poder los cielos. Ante ti nos rendiremos. Estás cantando con fe. Una vez más, abre con poder los cielos. Ante ti nos rendiré. Sí, Señor. Desciende en este lugar. Desciende en este lugar, oh Dios. Abre con poder. Abre con poder los cielos. Ante ti nos rendiremos. Sí, Señor. Sí, Señor. Oh, oh, oh. Vamos, el Espíritu de Dios hace libre para adorarte soy, Señor. El Espíritu de Dios rompe cadenas. Sí, Señor. Oh, en mí vive, en mí vive. Oh, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios hace libre. Oh, libre soy en ti, Señor. El Espíritu de Dios, vidas llenas, Cristo vive. En mí vive. Levantemos nuestra adoración a nuestro Dios. Ahora sí, en libertad. Todo lo que respira alaba al Señor. Vamos, 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 vamos. Oh Señor, queremos más. Queremos más. Desciende aquí, Señor. Desciende aquí, Señor. Toda honra, toda gloria para el que vive, para el que reina. A ti, oh Dios, a ti, Señor, sea la honra, gloria y majestad por los siglos de los siglos de los siglos.